Hola, buenas a todos. Aquí, como siempre, para hablar de filosofía, filosofía no escrita, por lo menos, al menos escrita por mí, pero no escrita por los demás, no filosofía no impartida en las universidades. ¿Ok? Esta es la filosofía que yo les recomiendo a ustedes, ¿verdad? Ya métanse en el mundo de las universidades y verán qué es lo que se le da ahí, ¿no? Entonces, hoy lo que les quería, recuerden que vamos transitando una ruta hacia el tema este de la paradoja EPR, ¿no? Y el entrelazamiento cuántico, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no veo que tenga mucho sustento el tema este del entrelazamiento cuántico, pero bueno, eso lo seguiremos hablando más adelante. Hoy el paso que vamos a dar hoy está relacionado con la famosa paradoja de los gemelos. Yo solamente estuve revisando, hay montones, bueno, un grupo interesante de canales, ¿no? De vídeos hechos por físicos de gran puntería y gente muy inteligente. Y entonces, bueno, pues como yo lo veo desde el punto de vista filosófico, no solamente lo que hice fue que escogí uno de esos vídeos que analiza el resto de los vídeos de los físicos más conocidos, lo que tienen los canales más importantes, y entonces este vídeo somete un análisis de todas esas otras posturas, ¿verdad? Y la contrapone contra la postura del autor del canal, ¿no? Y eso es importante porque ya ha hecho un trabajo resumen ahí con el resto de las posiciones, ¿no? Entonces voy a comentar el vídeo de él, porque obviamente yo tengo mi interpretación de la paradoja de los gemelos, mi idea, desde el punto de vista de la filosofía. No comparto las posiciones de los físicos con respecto a esto. Yo estoy en otra dimensión, en otro canal, ¿no? Y solamente les voy a comentar este vídeo porque ya él se encargó de analizar y criticar a los demás, etcétera, etcétera, en este punto de la paradoja de los gemelos, ¿no? Aquí, ¿qué cosa es importante para mí? Bueno, vamos a ver el tema de lo que es importante para el autor del vídeo es mostrar que la aceleración no es determinante, no juega ningún papel en el tema de la paradoja de los gemelos. Es decir, que no se puede solucionar la paradoja como se ha creído hasta ahora. Se lo simplifico. Hasta ahora, casi todo el mundo, cuando no tenía solución para la paradoja, pues pensaron, bueno, la solución es esta, es la aceleración. El sistema que está acelerado, bueno, pues en ese es que el que hace la diferencia, ¿no? Porque otra gente le decían, bueno, ven acá, si hay un gemelo, mírenlo allí, si hay un gemelo que va en una nave, imagínense que los dos están en la Tierra, vamos a montar un gemelo en un cohete, lo mandamos para el espacio y dejamos el otro aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que desde el punto de vista de la teoría de la relatividad es igual si tú te estás moviendo con respecto a mí o yo con respecto a ti. Entonces, la gente llegó a la conclusión, bueno, es lo mismo, si el gemelo astronauta, por ejemplo, envejece más lentamente con respecto al gemelo terrestre, pues al gemelo terrestre le va a pasar lo mismo con respecto al gemelo astronauta. Es decir, que la paradoja nos da la cuenta de que se supone que en el encuentro de los dos gemelos, después del viaje del gemelo astronauta, pues el gemelo astronauta estaría más joven debido a que el tiempo a la velocidad próxima a la de la luz en su nave se haría más lento. O sea, hay una dilatación temporal, el tiempo se ralentiza y por lo tanto lo que significó, por ejemplo, 50 años para el gemelo terrestre, pues para el gemelo astronauta significaron solamente 5 años porque el tiempo fluyó más lentamente. En eso debería consistir la paradoja, en el hecho de que cuando él regresa a la Tierra él va a estar joven y el otro va a estar completamente envejecido. Miren las dos caritas allá y un reloj en el medio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que hubo gente, ese es el argumento de Dinger. Él dijo hace mucho tiempo de esto, cuando se surgió la paradoja. Él dijo, bueno, lo que pasa aquí es que
que da igual cuál sea que pues, se está moviendo uno con respecto al otro, pues uno se va a poner viejo con respecto al otro. Así que lo que vale para uno vale para el otro, no pasa, aquí no pasa nada, ¿no? Y entonces eso no tenían, esa era la verdadera paradoja, ¿no? El argumento de Engels. Entonces, ¿cómo refutamos esto? Y entonces se inventaron el tema de la aceleración para discernir entre los dos sistemas cuál era en el cual se iba a ralentizar el tiempo en el sistema acelerado, y por lo tanto en ese sistema, entiéndase, en esa nave espacial es donde estaría el gemelo que envejece más lentamente, ¿no? Sí, paradoja solucionada, zanjado el problema. ¿Qué pasó? Que entonces otros físicos siguieron con el tema de la paradoja y se dieron cuenta que la aceleración no era un factor determinante ni era solución ninguna de la paradoja de los gemelos, que no, acudiendo a la aceleración ni al concepto de aceleración absoluta, que también se inventaron otros, pues no era posible resolver la paradoja, esa no era su solución. Dentro de esa corriente es que está este vídeo, que se los traigo porque el autor, el canal es muy bueno, Dalek se llama. Y el canal, la verdad es que es bien bueno. El físico hace unos vídeos tremendos, como otros más, los mismos que él critica. Yo escogí este porque él coge el tema de la paradoja de los gemelos, como cualquier tema. Entonces él evalúa los vídeos de otros físicos, físicos conocidos, los canales más conocidos. Entonces lo somete a un análisis y demuestra que están equivocados. Entonces él pone su punto de vista. Entonces eso te ahorra, porque tú, independientemente que después vayas a ver cada vídeo eso en su aislamiento, pero ya tú ves el contraste entre su posición y los que él está criticando, ¿no? Entonces eso te ahorra bastante camino, ¿no? Entonces yo le voy a traer obviamente porque los demás hablan y no se refieren a los otros autores. Sin embargo, los pone a todos los más conocidos, le dice, mire, este canal, miren lo que dicen de la paradoja de los gemelos, y aquí va lo mío, ¿no? Y pone lo suyo, ¿no? Su interpretación. Entonces, ese es el que yo le traigo, ¿no? En este caso, pues el vídeo se llama, se lo traduzco, esto está en inglés todo, ¿verdad? Esos canales todos son en inglés. Entonces yo le traduzco aquí el título. El título es incluso más paradójico, 2 puntos y seguido. El gemelo, dos puntos y seguido. La paradoja de los gemelos en un espacio curvo. O sea, incluso más paradójico aún, nos dice el título. La paradoja de los gemelos, pero en un espacio curvo. Esto se pone más interesante, ¿no? Entonces, ya yo lo primero que al vídeo, lo que llama la atención, obviamente es el título, porque ustedes saben que desde mi punto de vista, esto del espacio-tiempo curvo para mí es una ilusión geométrica. Vamos a ponerle ese nombre. Entonces no me tomo muy a pecho esto, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar directamente en el análisis del vídeo, que a su vez está analizando no solamente los otros vídeos, sino lo más importante es que él nos enseña un artículo de 2 físicos europeos, uno es polaco, el otro no, creo que es sueco o algo así, y entonces va analizando el artículo. Es muy interesante porque las conclusiones a las que llegan estos 2 físicos, que son más paradójicas todavía, ¿no? Quizás por eso él pone el título ese, ¿no? Entonces le decía, como bien dice el vídeo, la solución ahora clásica, porque ahora la solución es clásica, como vamos a ver más adelante, de esta paradoja se buscó en la aceleración. El gemelo que acelera sería el más joven, como ya les dije, ¿no? Toda vez que su tiempo, en realidad su reloj, miren allí, ¿verdad? Para mí son 2 cosas bien distintas. Esto es fundamental. En realidad su reloj experimenta un retardo. Sin embargo, o sea, le estoy diciendo que el reloj puede ser que experimente un retardo, pero no el tiempo. Entonces, ya aquí, esto ya como que la alarma, hay que disparar las alarmas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? El gemelo que acelera sería el más joven, toda vez que su tiempo, yo agrego en realidad su reloj, experimenta un retardo. Sin embargo, tanto el vídeo como el artículo de esos 2 físicos que les mencioné, que él refiere y analiza, insisten en mostrar que la aceleración no decide nada aquí. De hecho, el artículo citado, o sea, ese que él está analizando, que se le traduzco ahora mismo, el título es como añadiendo a la paradoja, 2 puntos y seguido, el gemelo acelerado es el más viejo. O sea, han virado toda la lógica de esto, porque se supone que el gemelo que experimenta la aceleración, el que se está moviendo a gran velocidad, ese es el que sería el más joven, puesto que el tiempo se dilata en su sistema de referencia, ¿verdad?
Y eso no es verdad. Pero bueno, así es como se cree lo físico, que el tiempo se dilata en su sistema de referencia. Yo le voy a explicar más adelante que se dilata, no, desde otro sistema de referencia en el que él no está. Pero bueno, vamos allá. Así es como se llama ese artículo, ¿no? Desde el mismo título, obviamente, se ve claramente que el gemelo acelerado sería el más viejo. Y esto es completamente al revés de lo que se piensa. Y aquí la diferencia la marca el espacio-tiempo curvo, ¿ok? La curvatura es el espacio-tiempo. En una geometría no plana, el gemelo astronauta será el más viejo. Y el aderezo aquí no es otro que la vieja conocida gravedad. Al introducir la gravedad, pues ellos cambian todo esto, ¿no? Más o menos así mismo hizo Einstein para salirse de los sistemas inerciales de la teoría especial de la relatividad. Introdujo la gravedad, entonces hizo la teoría de la gravitación o teoría general de la gravedad, porque obviamente el otro era un movimiento idealizado, le faltaba analizar los movimientos con aceleración. Entonces aquí ellos usan el mismo truco, introducen la gravedad, ¿no? Los autores colocan, porque el ejemplo de la paradoja, como yo les diré más adelante, se formuló en ausencia de gravedad. Entonces ellos al introducir la gravedad lo cambian todo. Entonces dice por aquí, los autores colocan un cuerpo masivo entre los dos gemelos, puede ser un planeta, lo que sea, un cuerpo masivo entre los dos gemelos, que curva el espacio. Y ya sabemos que en un espacio-tiempo plano, la gravedad no tiene la presencia significativa que tiene un espacio-tiempo curvo. Es decir, la paradoja de los gemelos se formuló en ausencia de gravedad, como dije anteriormente. En este punto entra la matemática de los autores a demostrar que el gemelo, cuando digo los autores del artículo, no del vídeo, ¿no? Los dos físicos, eso, ¿no? Europeos. Entonces, en ese punto entran a demostrar matemáticamente que el gemelo que orbita va a ser más joven que el otro. ¿Ok? Es decir, el mismo resultado que se espera en un espacio-tiempo plano, tal y como se formuló la paradoja, ¿no? El gemelo que acelerado sería el más joven, ¿no? En este caso el que orbita, ¿no? Porque aquí hay detalles importantes. El detalle, en cambio, estaría en que el resultado se mantiene incluso cuando en un espacio-tiempo curvo el gemelo astronauta no tendría que acelerar. O sea, es el mismo resultado, incluso sin aceleración, sino que en este caso viajaría con un movimiento inercial uniforme y el resultado se mantendría. Por lo tanto, eso está excluyendo ya la aceleración como factor de explicación, factor explicativo de la paradoja. De acuerdo a la teoría de la relatividad, es lo que dije anteriormente, ¿no? Eso va conforme a la teoría de la relatividad. Pero, o sea, les repito la idea, el detalle en cambio estaría en que el resultado se mantiene incluso cuando en un espacio-tiempo curvo el gemelo astronauta no tendría que acelerar, sino que viajaría en un movimiento inercial uniforme, de acuerdo a la teoría de la relatividad, sin necesidad de echar a andar los motores de la nave y declarando, por tanto, que estaría en reposo. Mientras que el otro gemelo, el estacionario, tendría que encender los motores de su nave y acelerar todo el tiempo para luchar contra la curvatura del espacio-tiempo y mantenerse a una distancia constante del cuerpo masivo situado en el centro. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? A pesar de lo que se ha creído, el gemelo que acelera no es el que envejece más lentamente. Todo lo contrario. ¿Ok? De modo que la aceleración no es la solución de la paradoja. A eso va destinado el vídeo, usando el artículo también, ¿no? Así los autores introducen el curioso concepto del estándar global de reposo y proponen la siguiente solución. El gemelo que se mueve más rápido respecto del estándar global de reposo es el más joven. Un concepto bastante raro, pero necesitan del reposo ahora para poder justificar todo esto. ¿Cuál sería el más joven? Bueno, no ya el acelerado, sino el que se mueve más rápido respecto del estándar global de reposo. Ahora bien, tras este artículo, hay que decirlo porque el autor del vídeo lo muestra también, se publicaron varias réplicas inmediatamente tras este artículo, llegando algunas a mostrar, esto se pone más caliente todavía, las réplicas mostraron algunas de ellas
escenarios en el que el gemelo que viaja más rápidamente envejece primero. Vamos al otro extremo ahora el que se mueve rápido es que envejece primero. Esto es una locura, señores. Y todo esto, la relatividad y las matemáticas te dan la cuenta igual para un lado y para el otro. No. Al final de toda esta controversia, solo quedó claro un criterio, según el autor del vídeo, para resolver la paradoja. Y es el siguiente: el de la distancia de los gemelos respecto del camino del espacio-tiempo. Es decir, no importa cuál sea el espacio-tiempo, si curvo o plano, el gemelo que recorra el camino más corto del espacio-tiempo, entiéndase la distancia, pues será el más joven. Y esto es sumamente importante. Ahora voy a dar un paso más yo, porque aquí esta es la conclusión que llega el autor del vídeo. Pero la clave está en el concepto de distancia. ¿Por qué, si estamos hablando de tiempo, de un proceso que ocurre en el tiempo como es el envejecimiento, por qué tenemos nosotros que acudir a la distancia? Como lo hizo Einstein con toda su teoría. Él nunca trabajó con el tiempo. Él espacializaba el tiempo y lo sustituía por trayectorias. Vamos a ver. Dejamos ahí el vídeo y vamos a dar nuestro aporte aquí, ¿no? Por lo tanto, hablemos de distancia, que es clave. Este concepto de movimiento absoluto, le voy a decir por qué, porque Einstein, vamos a ver lo que él dice movimiento absoluto, y por supuesto también de reposo, dado que son los conceptos que se han manejado aquí. Esto del estándar absoluto de reposo, este concepto tan raro. ¿Por qué reposo aquí? ¿Por qué distancia? Bueno, eso ya lo sabemos. Toda la teoría de la relatividad es una sustitución del tiempo por la distancia. En eso consisten todos los trucos relativistas. Y obviamente el movimiento absoluto que Einstein rechaza. Yo lo que voy a hacer es dar mi opinión manejando estos tres conceptos, porque esto es lo que hay que aclarar. Son los tres momentos oscuros, ¿no? En todo este asunto de la paradoja de los gemelos, en la forma que ha ido cobrando, ¿no? Es lógico que la distancia sea aquí el factor fundamental. La razón, a mi modo de ver, es la ilegal identificación que hace Einstein entre tiempo y distancia recorrida. En todos sus experimentos mentales, el tiempo se determina mediante registros de eventos que suponen longitudes, distancias recorridas o a recorrer, trayectorias, bien de los sistemas de referencia relativos, bien de la propia luz, del haz luminoso, el camino que recorre el haz luminoso, para sincronizar los relojes, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Solo que el tiempo no es nada de eso. Y nos han vendido gato por liebre. Todos están constantemente hablándonos de tiempo, de simultaneidad, de determinaciones temporales, y nunca está el tiempo presente ahí. Lo que usted está viendo es puro espacio. ¿Ok? Einstein te promete tiempo y en su lugar te vende espacio. Obviamente, y esto es importante entenderlo, porque miren el reloj allí. Eso no es tiempo, señores. Eso no es tiempo. ¿Ok? Yo les traigo. Imagínense ustedes mi cara llena de arrugas, ¿verdad? Esas arrugas no son tiempo, son espacio. El tiempo deja saber de sí a través del espacio. ¿Qué es lo que son? Estas arrugas que son cosas graficables, son grafías. Inscribe. Es como si escribiera en el espacio. Y esto son espacializaciones. Toda vez que tú haces una grafía, tú estás espacializando algo. Por lo tanto, la arruga es de naturaleza espacial, pero lo que refiere a la arruga es el tiempo que está detrás. El tiempo a través del espacio deja saber de sí, ¿verdad? Entonces, eso es importante verlo, porque cuando uno habla del reloj y del tiempo, no son la misma cosa. El reloj es la graficación del tiempo, como las arrugas lo son también, pero no es el tiempo. Y esto es lo que le permite a Einstein construir todas esas ilusiones relativistas. Entonces, sigo por aquí. En todos sus experimentos mentales, el tiempo se determina mediante registros de eventos que suponen longitudes, distancias recorridas, trayectorias, bien de los sistemas de referencia relativos, bien de la propia luz, solo que el tiempo no es nada de eso. Como les decía, Einstein nos promete tiempo y nos vende espacio. Obviamente, su teoría de la relatividad es una reacción visceral contra el carácter absoluto del movimiento. Y cito a Einstein, esta cita la tomé del mismo vídeo.
que la utilizó el autor. Yo la corté, la puse más cortica para usted, para que sea más ameno esto, ¿no? Dice Einstein, el concepto de movimiento absoluto, el cual por demás carece de sentido cinemático, no es necesario introducirlo en la física. Hay que desterrarlo de la física. El concepto de movimiento absoluto, pero, hey, take it easy, calm down, no vayas tan rápido. No te gusta, pero tampoco lo vayas a votar. Vamos a ver, porque puede ser que tú no hayas entendido qué es el movimiento. Y con mucho respeto lo digo. O sea, hayas entendido por movimiento otra cosa, ¿verdad? ¿Dónde está la prueba? Lo que yo digo no lo digo yo, lo dijo Zenón de Lea. Vayan allá, vayan a las aporías de Zenón de Lea y ahí está cómo Zenón les va a decir a ustedes. Eso que usted entiende por movimiento, a la manera de trayectoria dinámica, no es más que una serie de estados de reposo. Ahí no hay movimiento. Eso fue lo que dijo Zenón. Punto. Se acabó. Y todavía hoy tiene razón. Vamos a seguir. A ver, el concepto de movimiento, o sea, ya dice Einstein, ¿no? De movimiento absoluto, que no tiene ningún sentido cinemático, no es necesario introducirlo en la física, ¿no? Pero aquí también erró el genio. Justo esta interpretación estrecha de la cinemática, es decir, su comprensión en sentido puramente trayectorial, devino la causa fundamental de la incomprensión de la mecánica cuántica, donde las partículas carecen de trayectoria y sin embargo están en movimiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros con esa interpretación tan vetusta del tiempo no podemos entender la mecánica cuántica, pura y simplemente eso es lo que nos pasa, ¿no? No es que no entendamos la mecánica cuántica, es que no entendemos los fundamentos de la cinemática, los fundamentos de la física. No sabemos qué es el espacio, no sabemos qué es el tiempo, no sabemos qué es el espacio-tiempo y no sabemos qué es el movimiento, pero tampoco la masa, el origen de la masa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Cómo van a entender la mecánica cuántica si no entienden los fundamentos de la física clásica? Y la relativista erigida sobre esa misma interpretación trayectorial es, a mi modo de ver, lo que está, vamos a decir que el obstáculo fundamental, lo que más molesta, toda esta cosa de la gravedad y todo eso, de la teoría general de la gravedad como curvatura, todo eso es lo que más molesta para poder llegar a una interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, en el cuadro clásico del mundo, sigo diciendo aquí, en el cuadro clásico del mundo, según la representación trayectorial, el movimiento es pura y simplemente traslación espacial. Así me lo enseñaron a mí en la primaria, en la escuelita, en la escuela primaria, quiero decir, en mis primeros grados, cuando me hablaron por primera vez de movimiento, me dijeron que era traslación espacial. No espacio-temporal, espacial. Y todavía hoy los físicos siguen pensando así. Entonces, el cuadro clásico del mundo, según la representación trayectorial, en ese cuadro clásico el movimiento es traslación espacial. Aquí no hay tiempo, señores, solo una serie de posiciones en el espacio. Por tanto, tampoco hay movimiento, solo hay reposo. Eso fue lo que demostró Zenón, ¿ok? El cuadro cuántico no habla ya de traslaciones, sino de interacciones, que es muy diferente. Y en la forma en que yo lo interpreto, siguiendo a Hegel en este punto, de transiciones espaciotemporales. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que el reposo, y esto es sumamente importante, el reposo no es lo opuesto al movimiento. Eso es un error en el que incurre la gente. Creo que la inmensa mayoría de los, yo diría que quitándome a mí, no conozco a otro que no piense de esa manera. El hecho de que el reposo es lo opuesto al movimiento. Pues lamento decirles, si usted piensa así también, que se ha equivocado. ¿Ok? Se ha equivocado. Así es que el movimiento es el proceso, oigan bien lo que es el movimiento, el proceso de síntesis del reposo y la ausencia de reposo. Siendo así, el movimiento es absoluto, mientras que el espacio y el tiempo son relativos, como lo es también el estado de reposo y el estado de ausencia de reposo. Entre tantos errores que hemos cometido, uno de ellos, ¿cuál ha sido? El de oponer el reposo al movimiento, entonces, el de creer que el reposo es lo opuesto al movimiento, cuando
hay un estado de reposo y un estado de ausencia de reposo, que todavía no es movimiento, porque ahí lo que se mueve no está en ningún lugar. No podemos decir que la ausencia de reposo sea movimiento. ¿Entienden? Como tampoco lo es el hecho, por supuesto, el reposo. Reposo y ausencia de reposo son los momentos que constituyen el movimiento, o sea, que lo hacen, el movimiento se realiza a través de ellos, como a través del espacio y el tiempo, si quieren buscar categorías más generales, ¿no? Entonces, aquí pasa algo parecido a la realidad. Yo tuve que buscar una ampliación de estos conceptos porque me he dado cuenta que eran estrechos para explicar la situación contemporánea. La gente cree, lo he dicho de alguna manera ya, que cuando hablamos del tema de la realidad, lo virtual es lo opuesto a lo real. O sea, está lo real y está lo virtual. Eso es un error. Eso es un error. La realidad es lo tercero. Y lo virtual y lo actual son los momentos de la realidad. Sí, es decir, que lo virtual también es real, pero es un momento de la realidad. Tienen que entender la realidad como ese tercero que deja saber de sí o se realiza a través de lo actual y lo virtual. ¿Ok? O dicho de otra manera, la realidad no es más que una configuración o configuraciones en plural acto-virtuales. No podemos separarla, a pesar de que no se dan simultáneamente. Cuando tenemos lo actual no tenemos lo virtual y viceversa, pero tienen que estar las dos, porque la realidad tiene las dos dimensiones, la actual y la virtual. A la misma vez, simultáneamente, lo que como transición de una a la otra, más bien, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con el movimiento. En el movimiento, yo tuve que decir, no, el reposo no es lo opuesto al movimiento, ni el movimiento es lo opuesto al reposo, sino que lo opuesto al reposo es la ausencia de reposo. Y el movimiento mismo sería entonces la síntesis del reposo y la ausencia de reposo. Porque para que algo se mueva, ese algo, cuando usted va a analizar el movimiento, se da cuenta, y sobre todo pensando en mecánica cuántica, que hay algo que está, pero que no se mueve. Esto Hegel lo demostró, lo explicó a sí mismo. Hay algo que está, más o menos con otras palabras, pero hay algo que está, pero que no se mueve. Y hay algo que se mueve, pero que no está en ningún lugar. Entonces, para que haya movimiento tienen que estar las dos cosas, pero esas dos cosas como que no sean simultáneamente. Por lo tanto, el reposo y la ausencia de reposo en ese proceso de transición del uno al otro es lo que es el movimiento. El movimiento tiene esos dos momentos que Hegel decía que es la transición del espacio al tiempo y el tiempo al espacio, o que lo único real es eso tercero que es el movimiento, y sus dos momentos son el espacio y el tiempo. Si usted analiza si deja esa definición filosófica general y lo coge en un caso particular de un cuerpo, pues entonces usted lo va a ver como síntesis del reposo y la ausencia del reposo. Eso sería el movimiento. ¿Entienden? Entonces hay que ampliar el concepto de movimiento, y en ese sentido es absoluto, porque incluye tanto el reposo como su ausencia, como la ausencia del reposo, que todavía no es movimiento si la tomamos aparte, ¿verdad? Piensen en la mecánica cuántica. ¿Qué sucede con el experimento de la doble rendija? Hay la onda de probabilidad. ¿Qué cosa es? Probabilidad de localización espacial. Eso es la onda de probabilidad. Y por lo tanto, yo no puedo decir que haya corpúsculo ahí. Hay probabilidad de materialización de ese corpúsculo, pero todavía no lo es. Es onda. Ahora, cuando hay localización, cuando hay interacción con el aparato, entonces esa onda se manifiesta de manera corpuscular, ¿verdad? Adquiere masa, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos decir que la onda sea movimiento, sino ausencia de reposo. Y al propio tiempo, no podemos decir, mucho menos, con mucho más razón, que el corpúsculo sea movimiento, sino que es reposo. ¿Ok? Entonces, lo que es lo tercero, lo único real, como diría Hegel, es el movimiento, que es la síntesis del reposo y la ausencia de reposo. Eso es una partícula elemental. Es onda y corpúsculo a la misma vez. ¿Okay? A la misma vez es onda y corpúsculo, pero de tal manera que no se dan de forma simultánea las propiedades corpusculares y las ondulatorias en un mismo experimento. ¿Qué les parece? Así que todo tiene una coherencia absoluta y total. Lo que está mal es todo lo que está atrás, la mecánica clásica y la relativista. Entonces vamos a ver. Decía que en el cuadro cuántico no habla ya de traslaciones sino de interacciones, y en la forma que yo lo interpreto, siguiendo a Hegel en este punto, de transiciones espaciotemporales. Hay que tener en cuenta que el reposo no es lo opuesto al movimiento. El movimiento es el proceso de síntesis del reposo y la ausencia de reposo. Siendo así, el movimiento es absoluto, porque lo absoluto es donde está aquí, en lo que no tiene límite. No es Hegel criticaba el absoluto cuantitativo, que es como que una adición infinita de magnitudes
de magnitud finita. Eso no tiene ningún sentido. Él le decía la mala infinitud a eso. El infinito tiene que ser más bien cualitativo. Si yo, por ejemplo, la partícula elemental como onda es finita, como corpúsculo es finita, pero siendo la partícula onda y corpúsculo ya sale a lo infinito. O sea, pues no tiene otra cosa que la limite a ella. ¿Entiendes? Porque los límites están en la relatividad de sus modos de manifestación, onda o corpúsculo. Pero siendo ella las dos cosas a la vez, ella como partícula no tiene otro que se le enfrente. ¿Entiendes? Como mismo yo pongo, yo le enfrento al reposo, la ausencia de reposo y no el movimiento, porque el movimiento es lo absoluto en este caso, ¿no? En este sentido. Entonces, y eso no, considerarlo así, no entorpece ni la física, como se ha creído, ni la mecánica cuántica, ni la física clásica, no, para nada, para nada. Puede ser que la ilusión relativista se te desplome, pero para nada, no interfiere en lo absoluto. Sin embargo, es una mejor manera de comprenderlo, ¿no? Entonces, nos queda todavía el punto de la ausencia de reposo. ¿Qué es eso de ausencia de reposo, no? Bueno, yo lo considero como un estado, ¿no? Ya de hecho le he explicado. Un estado de indeterminación espacial, lo he dicho ya, ¿no? De aquí se sigue, señores, que esto es lo más interesante, toda la mecánica cuántica, incluyendo el dualismo onda-corpúsculo, que fue lo que le acabo de explicar, de esa situación, ¿ok? De esa manera de interpretarlo. Una partícula elemental es una unidad elemental de movimiento. Y en eso consiste su infinitud, desde el punto de vista filosófico, ¿no? No tiene un otro diferente de sí que la limite. No tiene límite. Por eso es infinita. El movimiento. Y en este caso se le podría aplicar a la partícula, ¿no? En el sentido cualitativo, ¿no? Entonces, de modo que ya podemos y debemos responderle a Einstein. Recuerden la cita que nos decía que no es necesario introducir el movimiento absoluto que por demás no tiene sentido cinemático. Bueno, déjeme decirle que si usted... Yo no tengo por qué llamarle movimiento absoluto, yo a eso le llamo movimiento y punto, ¿no? Pero en este sentido se lo he explicado a profeso con la palabra absoluto para que vean que ni siquiera molesta, ¿no? Y entonces yo sí le puedo decir a usted que lo que no tiene ningún sentido cinemático es la concepción trayectorial traslacional del movimiento como espacio recorrido, porque en cada punto de ese espacio el cuerpo va a estar en reposo. Y esa es una reconstrucción que usted hace a posteriori del movimiento de la partícula. Lo va situando en un punto aquí en movimiento, pero eso es una reconstrucción mental que usted hace para en el espacio de los conocimientos representar el movimiento. Pero ahí usted ha hecho una cosa muy grave. Se comió el tiempo. Le pasó por arriba, no lo tuvo en cuenta. Y eso es lo que le permite hacer esas graficaciones y geometrizar el movimiento de esa manera como lo hace Einstein en todos sus experimentos, que siempre necesita dos sistemas de referencia o necesita espacios recorridos para poder, distancias en una palabra, para poder armar sus artilugios, ¿no? Entonces, quiero decir que podemos responderle a esa cita de Einstein lo siguiente: ciertamente el movimiento es absoluto. Lo que es relativo es justo lo que Einstein convirtió en absoluto a golpe de geometrizaciones, es decir, el reposo. En ninguno de los sistemas de referencia relativistas hay movimiento. Eso fue lo que abordé el vídeo pasado. Que recuerden que la física, como lo titulé, que la teoría de la relatividad es una teoría de reposo. Y entonces es como una serpiente que se muerde la cola. Hemos llegado al mismo punto. Una verdadera concepción cinemática, señores, en dos palabras, es aquella que incorpora la dinámica temporal. Si usted no tiene tiempo, usted no puede hablar de movimiento y por lo tanto no puede hablar de cinemática. Es una estática. Es curioso. El artículo aquel sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento de 1905, donde él formula la teoría especial de la relatividad. Yo cada vez que pienso en ese título pienso, señores, es sobre la electrodinámica de los cuerpos en reposo. ¿En reposo? ¿Qué movimiento? ¿De qué? No hay movimiento ninguno, porque el tiempo siempre se excluye de las ecuaciones, de todo el proceso interpretativo. No hay tiempo, señores, porque para que haya tiempo de verdad, el sentido físico del tiempo está dado ante todo por el hecho de que no haya corpúsculos, o que no hayan cuerpos espacialmente localizados.
El cuerpo no puede estar en ningún lugar para poder hablar de tiempo. Toda vez que el cuerpo está en un lugar, ya el tiempo se paró. Para decirlo de alguna manera. ¿Entiendes? Entonces, eso no es tiempo. Tiempo es indeterminación espacial. Durante el movimiento, cuando el cuerpo no está en ningún lugar, cuando hay ausencia de reposo, eso está ligado al aspecto temporal y energético. Pero cuando hay localización, hay manifestación puntual, hay masa, eso está ligado al reposo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí los dejo. Le tiré ahí para que participen si quieren y cada cual ponga su visión o su crítica, lo que sea. Sería bueno si dejan un like por ahí, dejen un like, no solamente un comentario, también dejen un like. Y si comparten el vídeo, pues sería lo mejor de todo, ¿no? Okay. Bueno, nos vemos en la próxima. Seguimos en el camino que nos conduce a la paradoja de PR. Ok, bueno, nos vemos.